tal? Buenas tardes, bienvenidos a DLC Production TV, a su programa en blanco y negro. De Luis a Luis. Ajá. ¿Qué tal, Luis Fernando, campeón? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios, con un tema que hoy tenemos que va a ser un poquito controversial. Bastante controversial. Lo interesante fue cómo surgió este programa, que fue un sábado que íbamos a ir a predicar. Cuéntalo tú, porque de verdad. No, nos vimos en la iglesia el sábado y entonces le dije, hombre, debíamos seguir viniendo los sábados, me dijo Luis Fernando. Le dije, pero si los servicios son los domingos, nuestra iglesia se reúne los domingos. Y empezó ahí la inquietud y vino lo de la controversia. Dijo, ¿por qué no traemos ese tema y lo hablamos a ver qué opina la gente y si los cristianos debemos o no preservar o conservar o celebrar el día del domingo? Regularmente, si tú te das cuenta, hay solamente una iglesia, en este caso que son los adventistas, que celebran que el sábado. El sábado se llama la iglesia el último día, precisamente. Exactamente. Entonces, ¿y qué día es el domingo? Es el primer día de la semana. El primer día de la semana. De acuerdo con las escrituras. Así es. Pero entonces, yo creo que ahora que hablamos de las escrituras, vamos a Éxodo 20, cuando nos dice, mas el séptimo día es el reposo. Que Jehová tu Dios no hagas en él alguna obra, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que esté dentro de las puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que hay en ellas. Y el séptimo día, ¿qué hizo? Lo bendijo. Perfecto. ¿En qué libro está eso? En Reina Valera, Éxodo 20. Éxodo, ¿a qué el testamento corresponde? ¿Al Antiguo o al Nuevo Testamento? Muy buena pregunta. ¿Sabes por qué? No, quiero saberlo, porque ahí es donde viene el punto mío en lo que yo voy a defender. Antiguo Testamento. Antiguo, lo acabas de decir. Antiguo. Muy bien. Estamos de acuerdo. El Antiguo Testamento tiene una serie de fórmulas, de leyes y cosas que se han venido trayendo de acuerdo a la tradición. ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento? Cuando ya vienen los apóstoles, viene Cristo, viene el nuevo pacto y toda esta temporada. Los cristianos, la iglesia primitiva, empecemos de ahí, celebramos el domingo en memoria de la resurrección de nuestro Señor. El Antiguo Testamento celebraba el sábado, la ley judaica. Pero llega el Nuevo Testamento, Jesucristo resucita el primer día de la semana. Recordemos que hay varios pasajes en Lucas, precisamente, tenemos donde dice, las mujeres encontraron el primer día de la semana la tumba vacía, se había corrido la piedra. Habían pasado 3 días y era la profecía que se cumplía desde el Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías hablaban de los 3 días donde Jesucristo, el Mesías, iba a estar sepultado y iba a resucitar el tercer día. Tienes toda razón, pero ahora que estás hablando de las mujeres cuando iban para el sepulcro, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María de madre de Jacob y Salomé compraron especias para ir a ungirle. Pero dice aquí, pasó el día de ¿qué? De reposo. O sea, por supuesto, había el día de reposo, el sábado, día de la resurrección. Exactamente. Correcto. Veamos Colosenses, ya que me estás trayendo la Biblia, vamos a ver. Aquí es bíblico. Aquí es bíblico. Es que es con la palabra de Dios. A mí me gusta, es así. Vamos a ir a Colosenses y te voy a explicar un punto bien importante. Mientras tú estás buscando eso, yo creo que tú entiendas que el que cambió todos estos muñequitos, que lo hicieron los hombres, que no fue Dios, porque tenemos los 10 mandamientos y los 10 mandamientos. ¿Quién lo cambió? Primero Constantino. Bueno. En el 321. Para decirte más, tengo la fecha, es el 7 de marzo del 321. Constantino, me dices. Constantino puso en el 321 que sí, que iba a ser que el domingo, el día que iba a ser, el día que íbamos a ir a la iglesia, que íbamos a recordar que la resurrección de Cristo, pero en ningún momento Dios lo cambió. En ningún momento. No, es que Dios no lo tenía que cambiar. La escritura está desde un principio. Esto es revelación divina y ya se hizo desde un comienzo. Lo que pasa es lo siguiente. La iglesia primitiva, o sea, los hechos de los apóstoles, ya cuando el Señor Jesucristo se va, ¿qué hicieron ellos? Vamos a conmemorar ese día de la resurrección, el día de celebrar, de reconocer el acontecimiento más grande de la humanidad. Mira Colosenses, te voy a leer aquí para que veas lo que Pablo dice. Pablo dice, 2, en el versículo 16, más exactamente dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y qué dice aquí? Nadie juzgue o sobre días de reposo, o en comida o en bebida o días de fiesta. No podemos juzgar, no podemos escoger, no podemos decir que se cambió. Es una manera de celebrar. Ahora, cuando él dice no juzgue, quiere decir, están bien los de los sábados. La iglesia adventista, correcto. Los judíos lo celebran. De acuerdo, el día de reposo no se trabaja, no se hace nada. Pero el domingo los cristianos lo celebramos en reconocimiento a ese hecho, el más importante de la humanidad. Pero entonces, ¿qué pasa con los mandamientos? ¿Cómo así los mandamientos?
Seguimos trabajando los sábados. No nos acordamos de Dios los sábados. Sí. Y el día es el sábado. Es el cuarto mandamiento. Es que no hay otra forma. Te pregunto, ¿no matarás? ¿Es importante? No, pero es que el cuarto mandamiento que dice, celebrar las fiestas. O sea... No, el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Correcto. Y cuando hablamos de santificar, implica, es reservar, es sacar ese tiempo, ¿para qué? Para Dios. En ningún momento los sábados lo hacemos. Bueno, yo sé, pero mira lo que dice Romanos. Dime. Voy a poner ahora aquí rápidamente para ver qué dice Romanos 14, 5, 8. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté convencido en su propia mente. Óyeme lo lindo que viene acá. Esta es, mejor dicho, la cereza encima del pastel. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. ¿Qué quiere decir el que hace caso del día, lo hace para el Señor? El que celebra el domingo lo hace para el Señor en celebración de un acontecimiento. El que celebra el día de reposo, el sábado, lo está siguiendo de acuerdo con la tradición judía, con el libro del Antiguo Testamento. Entonces, son fiestas que se celebran de acuerdo, pero cuando dice no juzgues, ahí estamos poniendo un punto bien importante. No podemos decir quién está bien, quién está mal. Solamente hacerlo para el Señor. Luis, ¿sabes cuántas veces se habla del domingo en el Nuevo Testamento? 8 veces. Sí. ¿Sabes cuántas veces se habla de cuidar el sábado en la Biblia? Ajá. 104 veces. Sí, claro, porque era el día de reposo. Exactamente. O sea, y no se celebra hoy en día el día de reposo. Nadie se acuerda del día de reposo. Sí. Tú le preguntas ahora mismo, coge 20 cristianos. Oye, una pregunta, ¿los 10 mandamientos son importantes? Sí, claro que sí, son los 10 mandamientos. ¿Y qué pasa con el número 4? Porque es que el número 4, nadie lo hace. Todo el mundo habla de que, bueno, hay que cuidar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a no matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Pero el número 4, Sí. nadie lo respeta. Y te hablo con toda honestidad. Es que Pero real. está, ¿dónde eso? En el Antiguo Testamento. Quiere Los decir- mandamientos vienen de la Luis, época yo quiero que mosaica. te entiendas. Es la ley judaica, mosaica. Yo quiero que tú entiendas. Este fue el único escrito que Dios escribió con su mano. O sea, Él escribió con su mano los 10 mandamientos. ¿Tú te imaginas ese poder de rayo ahí, como si fuera un láser, escribiendo mandamiento por mandamiento? Y que venga un hombre y diga, no, lo vamos a cambiar. Y después venga otro hombre y lo cambie. Pero ¿quién lo dijo? Hombres con revelación del Espíritu Santo. ¿Quiénes eran los discípulos? ¿Qué fue la iglesia primitiva? No es la iglesia de hoy. No es el pastor de la esquina, ni es la iglesia que montaron ayer o antes de ayer y que vino a quererlo cambiar. Eso viene de acá. Está en la palabra de Dios. Está en este libro, en Hechos. Hoy en día, si ¿se tú celebra vienes a el Sabbat? Mateo 12, 40, te voy a seguir confirmando por con la favor, escritura. por favor. Vamos a Mateo. Y yo no estoy hablando nada inventado. No son hombres, son... Yo solamente quiero que me conteste. ¿Los judíos siguen celebrando el sábado, sí o Por no? supuesto. Ok. Yo tengo sinagogas a la vuelta de la casa que echan, Exactamente. caminan y caminan. Entonces cuadras y nosotros los cuadras. cristianos somos mejores que ellos. No quiere decir que mejores o Bueno, peores. pero entonces- Que acabo de leerte en Colosenses 2:16. No juzgues. Exactamente. No puede Pero uno porque juzgar. no Cada juzgue, uno- no significa que no voy a respetar los 10 mandamientos de Dios. No, sí, lógicamente se siguen respetando. Es que están ahí. Claro. Y fueron escritos ¿con qué? Con la mano de Dios. Que Sí. no es cualquier cosa. Bueno, según tú no deberíamos trabajar los sábados. ¿Cómo? Los sábados no se trabaja. ¿Tú trabajas el sábado? Perdóname. Pues mira, te voy a Tú hablar. tienes de vez en cuando un trabajito el sábado, ¿no? Sí, pero te voy a hablar con toda honestidad. Empecé desde hace 6 meses a no trabajar los sábados. Lo que sería hasta por la noche. Y te explico por qué, pues te vas a reír. Ríete. Ríete. Vas a tener que cambiar la dieta a No, comer no, vegetariano no. porque No, la iglesia del séptimo día comen solo vegetales. No, pero no. Yo no te veo a ti comiendo No, vegetales. para nada. Yo como carne 100%. Pero hay una cosa que hay una realidad. Los judíos celebran el día sábado desde el viernes. Sí, sí. Desde el viernes, desde que el atardecer, Sí, sí. claro, Así es que se celebra. Empieza no el se día. trabaja ni nada. Sí, sí. Desde el viernes hasta que el Hasta que sábado se pone el sol. Se, O sea, se pone el sol. sí, sí. Entonces, cuando nosotros entendemos, si vamos a 2000 años atrás y nos vamos a tiempo presente, ¿dónde fue el cambio que se venía desde el tiempo de Moisés? Porque yo creo que tú entiendas, cuando Moisés baja con las tablas de la ley, mira lo que dice aquí. Sí. Adivina qué fue lo que Moisés, lo primero que le dijo a su pueblo. Hablando de la profecía que yo te estaba diciendo, mientras lo encuentras, te voy a leer Mateo 12:40 para que vea la profecía de Jesucristo y por qué los cristianos celebramos en reconocimiento de la resurrección. Dice, porque como estuvo Jonás
Y eso lo está diciendo el Maestro Jesús a los discípulos. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lo dijo Jesucristo antes de fallecer, antes de morir en la cruz y antes de su resurrección. 3 días estará. El domingo fue cuando Él resucitó. El primer día de la semana es el que se celebra y ese es el que está estipulado aquí en la iglesia primitiva y en el libro de los Hechos. Y en muchos otros epístolas, digámoslo así, o evangelios. Ya que me estás diciendo eso, te voy a decir algo que dice en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Y Él estipuló que el sábado era su día de reposo. Y aquí está claro, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23, 19. No, correcto. Eso estamos totalmente de acuerdo. Luego, si el Señor, Él es el que reveló toda esta escritura. O sea, no es que solamente Dios se encargó de revelar el Antiguo y el Nuevo Testamento ya empezó a ser invento de Pablo y de los hombres y de Pedro. No, fueron hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que basados en las circunstancias que se sucedieron después del último pacto, después de la venida de Jesucristo, después de todos los milagros que hizo, después de su sacrificio, de su entrega, de todo el testimonio que Él dio, los discípulos aprendieron mucho con Él y llegaron a establecer que verdaderamente había necesidad de celebrar, de reconocer y de rememorar el día de la gran celebración, la resurrección de Jesucristo. Pero no dice que el cuarto mandamiento lo iban a eliminar en ningún momento. Que desde el Génesis ahí la palabrita reposo es la que me tiene un poquito complicada. No es solamente reposo. Hagamos el entender muy sencillo. Dios, todo lo que dijo fue más que claro en todo momento. Jesucristo no dijo, bueno sí, bueno no. Vino a cumplir la ley. Que la ley ya estaba. Claro. No vino a quitar la ley en ningún momento. Sí. O sea, es que claro, no voy a quitar la ley. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál era la ley? Los 10 mandamientos. Sí, la ley, correcto. La ley. Entonces, la ley toda es buena hasta que llegamos al sábado. Ajá. Porque todos los mandamientos son importantes. O sea, aquí los mandamientos no estamos diciendo que no. No, aquí tenemos los 10 mandamientos, perfecto. Pero el número 4, ese como que no nos conviene, porque resulta que Constantino en 321 dijo que muy sencillo, ya no iba a ser que el sábado, sino que el domingo. Y para colmo, no es solamente el 321, en el Concilio de Trento, en el 1545 y 1563, se reafirmó el domingo como el día de descanso. Hombres reafirmaron, hombres dijeron. ¿Basados en qué? ¿En cómo? En el cambio de la resurrección que había resucitado. El Concilio de Trento llevó el Nuevo Testamento como la base para poder tomar decisiones. Y te voy a decir en qué 100%. Base. ¿Saben qué lo tomaron? Lo tengo yo escrito aquí en el Concilio de Trento, en Hechos 27. Te lo leo. Se refirieron a lo que hizo Pablo en Troas. En 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Pablo les enseñaba. ¿Qué es eso? Predicaba. ¿Qué es lo que hacen los pastores los domingos? Predican. ¿Qué hacemos cuando tenemos la última cena? El último domingo del mes. Partimos el pan. Perfectamente. Tomamos el vino en rememoración. Habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento donde estaban reunidos en ese primer día de la semana. La iglesia primitiva. ¿Cuándo? El primer día de la semana, el domingo. También lo tengo en Primera de Corintios. Déjame leerte. Primera de Corintios 16:2. Vamos a ver qué nos dice. Primera de Corintios 16:2. Es lindo, este tema me parece espectacular. Y lo que tú decías, de aquí vamos a salir con muchas críticas, con muchas ideas a favor. Primera de Corintios 16:2 nos dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Ahí ya se empezaba a hablar de las ofrendas, de los donativos, de las enseñanzas. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Cada primer día de la semana, cada uno. Esto lo escribieron en Corintio, en la iglesia de Corintio, lo habló Pablo. O sea, esos concilios que me estás mencionando ahí, campeón, es basado todo en la palabra de Dios, en la revelación del Espíritu a esos hombres. Y es algo... Tienes razón, tú eres muy judaico, lo he notado. Muy mosaico, basado en la ley mosaica. Esto es bien sencillo. Te estoy trayendo yo. En blanco y negro. Bueno,
El primer día de la semana, domingo, es el día del Señor. Y eso es lo que los cristianos hemos venido trayendo, no porque lo haya inventado un hombre, sino porque se refirieron a la palabra, a la revelación divina, para poder decir, hombre, el primer día de la semana vamos a reunirnos. Y desde ahí viene la iglesia primitiva celebrando ese día. Entonces, ¿quitamos el mandamiento número 4? No se quita, se sigue celebrando. Pero por eso dice, no juguemos, no juzguemos. ¿Cómo? Mira, yo te digo una cosa. Cuando yo veo a los judíos caminando 3, 5, 7 cuadras con sus niños pequeñitos a la sinagoga, que queda a 4 cuadras de mi casa. ¿Qué sientes? Cuéntame. ¿Qué siento? Ganas de acercarme en el carro y decirles, ¿por qué no se suben en vez de estar al sol, al rayo del sol, con esos pequeñuelos? Súbanse al carro y yo los llevo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo hago? Por respeto. Porque yo no puedo juzgar a esos hombres que están respetando la ley que tú me estás llamando, el cuarto mandamiento, que lo están siguiendo y respetando. Pero cuando Pablo dice, no juzguéis, ¿qué día? Ni la luna nueva, ni lo que coméis, ni lo que hagáis. Hacedlo para el Señor. Yo creo, sinceramente, y hay iglesias, te digo la verdad, hay iglesias que se reúnen otros días. No entremos a hablar porque hay iglesias metodistas que se reúnen los miércoles. Tienen un día. Estamos claros que la iglesia luterana tiene un día muy especial, creo que son los jueves. No podemos vivir 100% pensando que este es el día que solamente lo vamos a reunir, porque no, hay que estar cualquier día. Sí, obviamente. La iglesia de antes se reunía todos los días. Correcto. O sea, alababan a Dios, se reunían todos los días, después de las 5 a 6 de la tarde, todos los días se reunían. Ahora, el sábado siempre ha sido sagrado. Siempre ha sido sagrado. Nosotros lo cambiamos. Porque decidimos que el sábado como que podemos mejor trabajar y el domingo lo hacemos mejor, que es el primer día de la semana, porque Jesucristo resucitó ese día. Bueno, no resucitó justamente el día ¿qué? Sábado. ¿Por qué no resucitó sábado? Porque se tenía que cumplir la profecía. El tercer día, exactamente. Lo que dijo el mismo Señor. Así es. Como en el vientre de la ballena en Jonás, 3 días estaría el Señor sepultado. Y así vino a ser. Entonces, hacer resurrección. ¿Jesucristo vino y cambió las palabras de su Padre? Bueno, yo de todas maneras te digo, aunque yo celebro el domingo, lo defiendo el domingo como el día del Señor, yo el sábado lo guardo y es para mí el día de reposo. Te digo por qué, porque yo trabajo muy duro entre semana y a mí me toca descansar el sábado. Es mi día de reposo porque es el día donde me empieza la vacación del fin de semana. Justamente eso es lo que dice la Biblia. Sí, claro. O sea, el séptimo día descansó. El día séptimo. Claro, séptimo día descansó. Entonces, cuando nosotros tomamos este día, que nosotros no somos máquinas, Luis. Sí. Nosotros somos seres humanos. Si Dios descansó, Dios no tenía por qué descansar, pero Dios nos quería enseñar. Porque Dios es Dios. Obvio, voy a descansar. No, Él descansó para darnos un ejemplo. Correcto. Y no solamente eso, santificó ese día y lo escribió con su propia mano, que es lo que yo quiero que te entiendas, Luis. Sí, claro. Los 10 mandamientos. Sí. Ahora, hablamos de este tema y lo decimos en una iglesia y nos dicen que no, ustedes son herejes. ¿Pero herejes por qué? Porque esto es lo que dice la Biblia. Ahora que hablas del Señor, que escribió a puño y letra sus mandamientos, el Señor no sabía que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, con el envío de su Hijo, iba a pasar esto, que la iglesia iba primitiva iba a declarar el domingo. Claro, ¿lo sabía o no el Señor Dios? Entonces, si Él lo sabía, ¿por qué Él no castigó, no desató su ira o dijo, por qué estos hombres están haciendo algo que yo no establecí? ¿Por qué están haciendo unas reglas que yo no estipulé? Porque hay una temporada, acuérdate que dice el libro de Eclesiastés, dice, hay un tiempo de reír, un tiempo de llorar, un tiempo de sembrar, un tiempo de recoger. El Señor, nuestro Dios, Jehová, en esa época Él sabía, esto va a pasar, yo voy a dejar que pase, porque es precisamente la adaptación del hombre a las nuevas costumbres, mientras se haga todo para su honra y gloria, mientras estemos haciéndolo todo para el Señor, como lo estaba diciendo en Colosenses yo al principio. Creo yo, y me parece que debe seguir siendo así. Pero es que tienes toda la razón. En lo que tú me estás diciendo, me estás dando la razón a mí. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Dios lo sabía. Bueno. ¿Qué iba a pasar? Bueno. Y lo dejó escrito. Bueno, ahí está, por eso. Mira, y lo bonito, volviendo a Colosenses, claro, lo que dice Pablo, de no juzguéis. Ajá. Cuando uno dice respetar las fiestas. ¿Qué quiere decir eso? Mira, yo tengo una hermana que es adventista. Y va a la iglesia. Y yo he ido a la iglesia de ella. Yo no he tenido problema. Me invitó a su iglesia, yo por ser cristiano y celebrar los domingos, yo soy bautista, yo no voy a la iglesia adventista, jamás. Un día me invitó y me dijo, quiero que vayas a la iglesia mía, vean nuestras costumbres, cómo comemos, cómo celebramos el sábado, y me fui a la iglesia de ella. Y llevan la palabra, no hay ninguna diferencia, te digo una cosa. Pero la misma Biblia, la misma palabra, la misma enseñanza, la doctrina, no se salen de ninguna. Lo único es que lo celebran el día que tú dices, el día del reposo. El día del reposo. Es el día que debería ser. Yo creo que realmente
podemos empezar el sábado a medianoche ayunando. Yo lo hago en la tarde. A veces empiezo mi ayuno un sábado y te remato el domingo con mi iglesia, con mi comunión. Y en la tarde ya terminamos el domingo tranquilo haciendo el descanso que el Señor estableció. Me parece a mí que es la manera de hacerlo. No sé. Pero bueno, te digo una cosa. Ajá. Creo yo, perdóname, te interrumpo. Eso quiere decir, cuando vemos todos esos cambios y todo lo que en la iglesia primitiva se estableció, quiere decir que la ley se abolió. La ley ya no está en juego. Ya la ley con el nuevo pacto fue abolida. Pues yo te tengo una mejor. ¿Qué pasa? Entonces, ¿el diezmo está abolido también? Bueno. Porque qué bueno es decir que para una cosa es bueno el Antiguo Testamento y qué malo para el Nuevo Testamento está. O sea, o es abolido 100% y quitamos el número 4 de los 10 mandamientos. Ahora van a ser 9 mandamientos en vez de 10 porque no nos conviene el número 4. Pero si también vamos a quitar la ley, tenemos que quitar el diezmo del tiempo presente. Bueno, ese es otro tema. Y yo creo que ahora que hablas del diezmo, eso nos da tema para el siguiente programa. ¿Cómo te parece? Pues yo creo que definitivamente al paso que vamos a arrebatar con ese tema del diezmo. Eso va a estar fuerte. De Luis a Luis. Amigo, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta reflexión les traiga un sentido de meditación, de reflexionar y de ustedes mismos preguntarse y saber en qué lado están. O celebramos el sábado, el domingo, que todo es de todas maneras para nuestro Señor. O seguimos los 10 mandamientos, como dice el Padre cuando le escribió con su propia mano. De Luis a Luis, en blanco y negro. En blanco y negro. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos.